Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este webinar que hemos denominado Importancia del Estado en el desarrollo del agro argentino. La idea de este espacio es, de alguna manera, intercambiar perspectivas, opiniones, datos concretos sobre lo importante que es el Estado en todos sus organismos, estamentos, en el desarrollo de un sector que también es estratégico para el país, que como es el sector agropecuario, no solamente la producción primaria, sino también lo que son las cadenas agroalimentarias, agroindustriales. En este sentido, hemos predispuesto una suerte de conversatorio donde vamos a tener 4 momentos y obviamente está abierto para las preguntas, el intercambio. En una primera instancia, Luz Lardone nos va a dar su perspectiva. Ella va a contar aproximadamente con 20 a 25 minutos. Cuando termina, tendremos un espacio para hacer sugerencias, consultas, preguntas, lo que ustedes entiendan como conveniente. En segundo término, va a exponer su perspectiva José Gobi, que también lo hará. Él es investigador del INTA. Luz es parte del directorio de CONICET. Y en tercer lugar, va a exponer Cristian Desideri, también con la misma lógica, unos 20 y pico de minutos y una apertura para las preguntas, comentarios. Y por último, si es que me queda algo por aportar de valor, trataré de hacer también una presentación en torno a mi perspectiva sobre la importancia que tiene el Estado en el agro argentino. Así que Luz, estás habilitada. Cualquier consulta la vamos canalizando por el chat y al final de la presentación le hacemos las consultas que sean necesarias a Luz. Luz, tenés todo habilitado para que empieces a trabajar. Buenas tardes a todos, a todas. En principio, agradecer a Santiago por la convocatoria. Un placer para mí compartir este espacio, además con gente conocida y querida. Cristian, Tito, la verdad que un honor para mí. Decía Santiago el hecho de, por primero que nos convoca, ¿no? El título de la importancia de la inversión del Estado en el desarrollo del agro como un sector que en todo caso excede, incluye y excede a su vez lo agropecuario. Yo les quiero contar desde dónde voy a presentar mi perspectiva, porque si bien integro el directorio del CONICET, lo hago en representación de los organismos o las áreas de ciencia y tecnología de los gobiernos provinciales en el directorio del CONICET. Por el otro lado, esta aclaración también, porque varios de los ejemplos que voy a proponer tienen que ver con otro de los roles o las funciones que tengo, que es estar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo de la Subsecretaría de Federalización. ¿Por qué lo marco? Porque los ejemplos van a ser ejemplos de una convocatoria que se gestionan desde la subsecretaría y que tienen que ver con una perspectiva federal y cómo el Estado, a través de sus distintos instrumentos, pero voy a puntualizar en alguno en especial, invierte, y acá ya empiezo, digamos, además de contarles desde qué perspectiva, porque para nosotros hablamos de inversión del Estado en el marco del sistema científico, donde ubicamos varias de las instituciones, tanto públicas como privadas, incluso empresas, que reciben, participan y reciben de distintos subsidios, distintos fondos, distintos financiamientos por parte del Estado Nacional, pero a su vez esas líneas, esos instrumentos, esas convocatorias, sostenidas y avaladas por marcos normativos, porque, digamos, al hablar de fondos públicos, en el caso del Ministerio o del CONICET, les propongo mirar de una manera integral cómo el Estado o las agendas del sector agropecuario son de interés, sobre todo en un país como Argentina, del Estado Nacional, y a su vez cómo se instrumentalizan distintos tipos de inversiones en ese escenario. Entonces, hablo desde ese lugar de la articulación entre el sistema científico, los gobiernos provinciales, en el caso del Consejo Federal, y por el otro lado, el Estado, pero dentro del Estado, el Ministerio de Ciencia y sobre todo la Subsecretaría de Federalización. ¿Por qué hago esta, este escenario o este planteo desde los actores? Porque en principio tenemos dos leyes. Hay otras más que también las voy a nombrar,
pero dos leyes que orientan por qué el Estado invierte en el sector agropecuario. Cuando vayamos al ejemplo lo vamos a poder ver mejor. Primero, una ley de financiamiento, donde ese financiamiento es para el sistema científico, donde está, por ejemplo, el INTA, donde está el CONICET, a donde están las distintas facultades de las universidades nacionales, tanto públicas como privadas, y que trabajan, en algunos casos de manera articulada y en otros casos con agendas institucionales propias. Como sea, estas instituciones que pertenecen al sistema articulan también con los gobiernos provinciales en la mayoría de los casos, y ahí, sumada a la ley de financiamiento, que podemos después dar un detalle de qué prevé o qué tiene en el horizonte esta ley, el incremento porcentual respecto al PBI, alcanzando en el año actual, en el 2023, un 0,34% del PBI y un 0,39% previsible o estimable para el 2024. Pero más allá del detalle del presupuesto, otra ley que pone al sector agropecuario o agroindustrial o ambos en el marco de agendas de desarrollo, que son las que están contenidas dentro de una ley histórica que se acaba de aprobar por mayoría, que es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde buena parte de los 10 desafíos que propone el plan y que a su vez están definidos dentro de las agendas territoriales, tienen que ver específicamente con poder agregar valor a las matrices primarias de las distintas jurisdicciones, donde el agro tiene mucho, mucho para decir, no solo en la mirada por ahí más tradicional o más primarizada, sino también en esto otro que puede ir por la industria bio, por la industria farma, etcétera, etcétera, donde está absolutamente ligado el sector agropecuario y agroindustrial. En ese sentido, poner el foco en estas agendas territoriales donde cada agenda tiene vectores de desarrollo. Y esos vectores de desarrollo, por ejemplo, se pueden consultar públicamente, están en la página del Ministerio, en el área del Plan de Ciencia y Tecnología, pero si uno mira, tanto economía del conocimiento como industrias 4.0 y todo lo que tiene que ver con el agregado a la producción, son parte de los vectores de las 24 jurisdicciones de nuestro país. Dependiendo el perfil productivo de cada jurisdicción, eso se va a incrementar más o menos como ahora yo voy a mostrar en un ejemplo. Pero digo, claramente lo que quiero marcar acá es cómo, como vector de desarrollo, el sector tiene dos tipos de agendas. Agendas que son institucionales, donde el Estado invierte, tanto en el INTA como en la universidad pública o incluso en la articulación público y privada. Y por el otro lado, cómo esas agendas de conocimiento, donde el agro tiene mucho para decir, se insertan en agendas de desarrollo. Y eso es lo que está contenido básicamente en el plan. Entonces, tenemos ley de financiamiento y tenemos el hacia dónde o hacia qué aplicar esos fondos que el Estado invierte. Y obviamente la fortaleza de las instituciones de nuestro país, incluso en algunos casos como el INTA, un poco menos el INTI, el CONICET también, la gran fortaleza de la presencia territorial, ¿no? De sus redes distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Entonces acá distinguir, por un lado, digamos, lo que es el Estado invirtiendo a través de gestión de políticas institucionales, por el otro lado, de gestión de políticas que tienen que ver con gobiernos, y a lo que nosotros desde el Ministerio de Ciencia apuntamos, que es a la construcción de políticas de Estado. Para las políticas de Estado necesitamos tener continuidades en el sector agropecuario, inserto en el sector de la economía del conocimiento en general. A veces los procesos y los tiempos son lentos, por lo tanto, todo tipo de política pendular hace que no solo seamos muy ineficientes en la aplicación del Estado invirtiendo en esos desarrollos, sino que muchas veces vamos corriendo por detrás de lo que el mercado demanda y no necesariamente podemos llegar en tiempo y forma. Voy a mostrar con esto lo que les decía, ustedes me dirán si se ve bien. Nosotros desde la subsecretaría, que trabajamos con las 24 jurisdicciones, tenemos una convocatoria que se llama
proyectos federales de innovación, los famosos conocidos PFI, o a otros le dicen los proyectos COFECI. Para el año, solo voy a mostrar el año 2023 y cómo, digamos, en las distintas provincias que son las beneficiarias de estos fondos nacionales, donde el Estado está invirtiendo, para la convocatoria 2023 se distribuyen 200 millones por jurisdicción, por igual. Nosotros cuando hacemos el total de la presentación, tiene 227 proyectos presentados, las 24 jurisdicciones se dan sus estrategias en el marco de sus agendas territoriales, esto que decía al inicio, y para el sector de la agricultura, de los 227 proyectos, el Estado está financiando 57 proyectos definidos por las jurisdicciones, insisto, lo que representa el 25% del total de esos proyectos. Sin duda, mayoritariamente es el área, digamos, o el sector a donde las instituciones, y acá hay que decir algo, hay instituciones que son beneficiarias de los fondos y las instituciones ejecutoras. Las que pertenecen al sistema científico, facultades, universidades, CONICET, INTA, son generalmente las ejecutoras, pero en muchos casos coinciden y son también las beneficiarias de los fondos públicos, donde el Estado, insisto, está invirtiendo. La segunda cosa que les quiero presentar es que en el marco de esta convocatoria de los PFI, la distribución de estos proyectos que son solo para el sector agropecuario, si lo miramos por región, y esto también teniendo en cuenta que en la Patagonia son 6 provincias, que en el NOA son 5 y en el NEA son 6, respecto a las otras 3 de menor porcentaje, el 28% de los proyectos que se presentan en la Patagonia tienen que ver con el sector agropecuario, ¿no? De vuelta esto de las agendas institucionales metidas en las agendas de desarrollo. Acá con esto marco que la producción de los conocimientos para el sector agropecuario agroindustrial de las agendas institucionales dejan de ser un fin en sí misma y pasan a ser un medio para algo mayor. Si uno junta las agendas de desarrollo de las jurisdicciones, empezamos a hablar de un modelo de país que obviamente es el que considera que hay que invertir en ciencia y tecnología versus otro que no le está asignando ese rol ni al Estado ni a las instituciones del sistema científico. Esta es otra manera también de ver la convocatoria respecto al sector, donde y ponemos a las distintas instituciones. De los 227, el 83 proyectos son de universidades públicas que están con proyectos asociados al sector. El INTA tiene 16 proyectos, un 7%, y el CONICET tiene 21 proyectos, siempre hablando de estos de 227. Como ven, de vuelta, el Estado invirtiendo a través de sus instituciones públicas en fortalecer distintas aristas y distintas temáticas que ahora las voy a mencionar, cómo se regionalizan o cómo se territorializan esas temáticas de acuerdo a las matrices de cada provincia. Y acá, como último gráfico, en términos dinerarios, si el cupo por jurisdicción eran 200 millones, la convocatoria tenía, que no es la única obviamente, es la que yo tomo simplemente a modo de ejemplo, 4.800 millones de pesos. De esos 4.800 millones, 1.050, 1.100 millones son específicamente para el sector de acuerdo a lo que está definido por las provincias. Entonces, este es solo un ejemplo de cómo se articula esto que comentaba al inicio, que me interesa mostrar porque a veces se lo mira de manera compartimentada y es difícil trabajar en la articulación, no solo en la parte pública, sino también en la público y privada. Entonces, cómo el Estado está invirtiendo, pero de una manera, a mi entender, mucho más orientada, que es articulando la definición de las políticas públicas provinciales, jurisdiccionales, con las capacidades de los sistemas científicos nacionales y locales, y a su vez orientándolo en el marco de un plan que es ley a largo plazo, que está prevista hacia el 2030, con una ley de presupuesto que asegura el financiamiento de las actividades que se plantean. Con esto, y ya para ir terminando, me parece muy importante considerar en principio que lo que hace el Estado es invertir, sobre todo cuando
hoy tenemos que volver a reafirmar la importancia del conocimiento científico y tecnológico en los modelos de desarrollo, y no dejo afuera el crecimiento, pero digo el desarrollo como algo que abraza, que incluye el crecimiento económico. Ahora, ese conocimiento en el cual el Estado invierte tiene que tener la capacidad de ser un conocimiento situado y que pueda estar dentro de lo que son los límites del conocimiento, porque si no empezamos a discutir de nuevo si es la investigación básica, si es la aplicada, si es la extensión, lo que tiene que venir a sumar, y en eso creo que el Estado Nacional actual está invirtiendo fuertemente, es en poder agregarle valor y resolver problemáticas y a su vez agrandar, incrementar las oportunidades de cada uno de los territorios de nuestro país. La dificultad más grande que tiene para mí el Estado Nacional hoy en la inversión en el sector agropecuario es cómo definir instrumentos que sean generales u homogéneos para dar respuestas a las singularidades de cada una de las economías regionales y cada una de las necesidades territoriales. El trabajo no se hace solo, no es unidireccional. Muchos dicen, o cuando hablamos en conferencias del famoso triángulo de Sábato, yo creo que más allá de la figura o de la importancia del triángulo de Sábato, que por supuesto está sumamente vigente, me parece que gran parte de cómo eficientizar la inversión del Estado es articulando y haciendo, llevando adelante iniciativas que tengan que ver con la complementariedad y no exclusivamente con la competencia. La competencia se la dejamos al mercado, pero la complementariedad, tanto de los actores públicos como privados, es un requisito casi ineludible para el mundo actual, no solo para el futuro, pero mucho más para el futuro. De mi parte, esto es lo que tenía para compartir. Excelente, Luz, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o si prefieren que vayamos presentando o dándole lugar a los expositores, expositoras, y después a lo último abrimos un poco los micrófonos y el chat y vamos intercambiando para hacerlo más ágil. Pero si alguien tiene alguna pregunta, consulta, apreciación, para Luz es el momento. Ahí, Javier, te veo con la mano levantada, dale, todo tuyo. Y muchas gracias. Quería preguntar cuál era el rol del desarrollo sostenible en el diseño de las políticas, planes y programas. Por ejemplo, pensando en que la Unión Europea va hacia la neutralidad de carbono y nuestros productos van a tener restricciones si no respetan las pautas ambientales. Gracias. Perdón, si la pregunta era para mí, no escuché, ¿eh? Me preguntó Luz ahí un poco cuál era el rol del desarrollo sostenible en la generación de políticas públicas, en un poco lo que vos estabas contando del plan de ciencia y técnica. Entiendo, Javier, parafraseándolo, cuál es un poco el rol del desarrollo sostenible y qué lugar juega en ese marco. Sí, pensando no solamente en las cuestiones ambientales, sociales y económicas, sino en las consecuencias que va a tener en el largo plazo, por ejemplo, con una Europa que va hacia la neutralidad de carbono. ¿Esa parte la escuchaste, Luz? Sí, la escuché, lo que no Bien. sé si soy la persona indicada para poder dar respuesta a semejante pregunta con semejante respuesta. O sea, sería en mi capacidad opinar y no sería una opinión fundada, digamos. Yo creo que más allá de la especificidad de la respuesta, creo que hoy toda actividad productiva, sea de la que sea, debe tener en cuenta la sostenibilidad del ambiente. No podemos seguir produciendo a consecuencia de lo que sea. Eso también cuando uno diseña los instrumentos de política, por lo menos desde la subsecretaría y creo que en buena parte de los organismos de ciencia y tecnología, la cuestión ambiental es hoy una de las cuestiones que se pone casi como uno de los primeros requisitos para tener en cuenta. Por supuesto que hay un largo camino, hay un montón de normativa internacional a la cual Argentina en muchos casos adhiere y en otros casos está en procesos de adherir, pero como todo lo que implica cambios culturales en las prácticas, ¿no? En las prácticas y en los procesos. Yo creo que desde los gobiernos es un principio ineludible, pero debe ser acompañado también por un cambio cultural en las prácticas productivas. Esa es mi opinión personal,
no tiene que ver con lo institucional. Gracias. Bien, ¿alguien más con algún comentario, apreciación? Perfecto. Si le parece, si a alguien se le ocurre durante el trayecto y quiere canalizarlo por el chat, obviamente está habilitado para ese fin. José, te damos la palabra a vos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que todo quiero agradecer la invitación y también, como dijo Luz, es un placer ver participando a varios conocidos y conocidas, amigos del alma, colegas, así que es un gusto poder ser parte de esta iniciativa. Bien, lo que yo les voy a comentar por los próximos 15, 20 minutos, obviamente es desde la perspectiva del INTA. Voy a tratar de abarcar la visión del INTA y fundamentalmente de su accionar. Pero antes de pasar a esa temática, me parece que es relevante dar un poco de contexto para empezar a contestar esta pregunta del rol del Estado en términos de su aporte al desarrollo del sector agropecuario. Si uno mira el contexto mundial, las tendencias y las dinámicas, lo que vemos es que el sector agropecuario en general, y aquí lo hago extensivo a los distintos sectores que los integran, tanto desde la perspectiva de los organismos de investigación, agencias de desarrollo, el sector privado, empresas, etcétera, etcétera. Indudablemente enfrentamos una serie de desafíos realmente profundos en un mundo complejo y altamente dinámico, con eventos que nos surgen de manera muchas veces no anticipada. Pensemos la pandemia del COVID o el conflicto en Ucrania, ahora la situación en Israel y la Franja de Gaza, que todo esto altera dinámicas, condiciones comerciales, precios relativos, etcétera, etcétera. Entonces, si nos situamos en este paisaje, lo que vemos es que podemos analizar este contexto con variables que se mueven a diferentes escalas. Tenemos contextos globales que si nosotros pensamos, por ejemplo, que para el 2030 vamos a ser 8.000 millones de personas sobre el planeta, donde obviamente somos muchos, y esto está generando y va a generar una expansión y un cambio en la demanda de los alimentos a escala mundial. Lo que vemos, por ejemplo, es que hay una sofisticación y globalización de las dietas, la incorporación de economías que antes no demandaban, por ejemplo, proteína animal en cantidades significativas, como puede ser China o la India, ahora lo están haciendo. Los consumidores a nivel mundial, incluso nosotros también, digamos, tenemos exigencias acerca de trazabilidad, cuestiones de inocuidad de los alimentos, demandamos alimentos certificados, el consumo de alimentos está con con una dinámica donde la condición ambiental bajo la cual han sido producidos es relevante a la hora de la elección de los mismos en la góndola. O sea, tenemos cambios culturales altamente dinámicos que hacen el contexto de demanda de alimentos y productos del sector agropecuario a escala global que no lo veíamos, por ejemplo, 15 o 20 años atrás. Por otro lado, vemos grandes jugadores a nivel internacional como grandes comercializadoras no solamente de productos primarios, sino de productos elaborados del sector agropecuario, donde están integradas a las cadenas globales de valor, donde definen, por ejemplo, normas privadas en términos de calidad, inocuidad, demanda de sostenibilidad ambiental, y donde, por ejemplo, nosotros como
como país, y el sector agropecuario en particular, tiene la necesidad de insertarse para ser competitivo y poder estar presente en los mercados internacionales. Hay efectos de cambio climático que ya es innegable, donde se demanda que tengamos estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, que generemos sistemas climáticamente inteligentes de producción. Nuestros consumidores a nivel global demandan y tienen preocupaciones en términos de cambio climático, la imposición, por ejemplo, lo que se mencionaba hace unos minutos atrás, por parte de la Unión Europea de la huella de carbono a los productos que ingresen al área económica a partir del 1 de enero del año próximo. Esto conlleva el establecimiento de barreras arancelarias basadas en cuestiones de cambio climático, la necesidad de justamente tener estrategias no solamente de adaptación y mitigación al cambio climático, sino también de comercialización de nuestros productos para mostrar que efectivamente somos o carbono neutrales eventualmente o tenemos sistemas de producción que sean sustentables y amigables con el ambiente. Y si vamos a cuestiones más internas dentro del país, simplemente por mencionar algunas, tenemos dinámicas y tensiones a nivel territorial, en términos, por ejemplo, de competencia de recursos naturales como pueden suelo y agua y disponibilidad de mano de obra entre distintos sectores productivos. Pensemos en el sector energético, simplemente para dar un ejemplo, donde hay regiones donde puede haber demanda de mano de obra. A su vez tenemos avance de la frontera agropecuaria sobre ecosistemas que son frágiles, que demandan no la replicación de sistemas de producción de lo que podríamos definir como la pampa húmeda o los sectores agrícolas tradicionales, sino que tienen que estar adaptadas a las condiciones ecológicas más frágiles de regiones que tradicionalmente fueron periféricas a lo que podríamos decir el desarrollo agropecuario tradicional. Tenemos sistemas productivos que son cada vez más complejos y automatizados, que demandan más profesionalidad, por definirlo de alguna manera, en la gestión e implementación de los mismos. Entonces, no quiero aburrirlos con todo este combo, digamos, pero toda esta complejidad demanda, obviamente, que seamos muy creativos en la forma de encarar y tratar de dar solución y proponer, no diría alternativas, pero sí vías para poder enfrentar cada uno de estos desafíos que hace unos años podíamos pensar, bueno, están allá muy al futuro y hoy en día son no diría las dificultades, pero sí, siendo un poco redundante, los desafíos que enfrentamos casi todos los días. Entonces, un poco para empezar a dar respuesta a esta pregunta, lo que les voy a comentar es, bueno, ¿qué hace el INTA en esto? Porque siendo el INTA un organismo del Sistema Científico Tecnológico Nacional, abocado específicamente a la temática agropecuaria, un poco lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo diario es lidiar con todos estos aspectos y mucho más. No mencioné agricultura familiar, desarrollo territorial, etcétera, etcétera, para no aburrirlos, pero estas son las temáticas que afrontamos diariamente. Entonces, lo que un poco introdujo Luz anteriormente en el sentido de la institucionalidad y la organización del sistema científico-tecnológico para poder abordar estas temáticas es clave. Entonces, el INTA, por ejemplo, tiene una serie de ventajas comparativas en este sentido, donde, por ejemplo, la presencia territorial, nosotros estamos organizados en 15 centros regionales que cubren toda la superficie del país, con 52 estaciones experimentales
359 unidades de extensión, 6 centros de investigación con 22 institutos, y trabajamos en un amplio abanico de temáticas desde las que van, de las que podríamos decir como las tradicionales en el sector agropecuario, como cuestiones relacionadas con cultivos, ganadería, lechería, pero también con temáticas que han sido emergentes en las últimas par de décadas, por ejemplo, cuestiones relacionadas con ordenamiento territorial. La temática ambiental es uno de los ejes muy fuertes y transversales a la mayoría de nuestro accionar. Entonces, a través de diferentes instrumentos programáticos, fundamentalmente proyectos, que se ejecutan a nivel territorial, se intenta dar respuesta a las diferentes demandas que haya, tanto desde que provengan tanto desde el territorio como que provengan de contextos como el que mencionaba anteriormente, a nivel ya sea regional de Cono Sur o globales. Y en este sentido, el INTA tiene, por ejemplo, una estructura matricial, donde hay representación también de otros sectores de la sociedad, fundamentalmente del sector privado, pero también de las universidades y diferentes organismos de la sociedad civil, que permiten de alguna manera recabar esas demandas en términos de problemáticas a nivel territorial, en las cuales se necesita dar una respuesta. Y en este sentido, si uno analiza la manera en la cual no solamente el INTA da respuesta, y digo no solamente el INTA porque hoy en día, si bien uno tiene pertenencia institucional, lo que sabemos es que el trabajo en términos de abordaje de problemáticas que responden a sistemas complejos, que tienen rangos de incertidumbre marcada, la tenemos que abordar desde una perspectiva interinstitucional. Y en esto el trabajo en redes, el trabajo intra e interinstitucional es extremadamente importante. Y una cuestión que ya mencionó Luz anteriormente, pero a mí me parece relevante remarcar en este momento, es que la articulación, ya sea público-pública o público-privada, y doy un ejemplo de cómo lo hace el INTA. En términos de público-público, es muy común que el INTA articule con universidades y otros organismos de investigación, el SENASA, el INTIS, investigadores del CONICET, simplemente para dar un ejemplo, o con el sector privado, empresas de distinto índole, para justamente llevar adelante actividades que den respuesta a esas problemáticas emergentes que actúan a diferentes escalas, ya sea a escala de un territorio, una región en particular, o a nivel del país en su conjunto. Simplemente para ir redondeando, indudablemente el INTA y el sector agropecuario y agroindustrial argentino tiene una serie de desafíos, y si uno mira el accionar del INTA y de otros organismos que se desempeñan en el sector, tales como SENASA, por ejemplo, o algún otro organismo como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, etcétera, etcétera. Y uno compara cómo otros países que tienen sectores agroindustriales muy potentes, como Brasil, Australia, los Estados Unidos o la Unión Europea, uno lo que ve en ese sentido que
esos países lo que tienen es una presencia muy marcada en los mercados, marcan lineamientos en cuanto a ejes de desarrollo. La vinculación entre y la articulación público-público y público-privada es muy fuerte. Y el desarrollo de alianzas y estrategias fundamentalmente lideradas por el Estado es extremadamente relevante, extremadamente relevante. Y lo que vemos es que estos países son, yo odio hablar de exitosos, pero permítanme utilizar el adjetivo en este momento, son por lo menos exitosos en el abordaje de temáticas desafiantes como las que yo les mencionaba al inicio. Entonces, lo que vemos es que economías emergentes como pueden ser, por ejemplo, la de China e India en las últimas décadas, que no eran escuchadas como economías o como países muy, muy fuertes en el sector agropecuario, como jugadores relevantes a nivel internacional en el término de generación ya sea de productos agropecuarios o de información en el sector agropecuario, hoy empiezan a ser extremadamente relevantes. Y lo que vemos es que, de cierta manera, lo que están implementando son modelos de articulación de los actores científicos tecnológicos similares a los que tenemos nosotros, o a los modelos, estoy hablando obviamente a grandes rasgos, ¿no? Y simplemente para cerrar y redondear el punto que quiero hacer, es que en el contexto mundial actual es impensable, es realmente impensable, no considerar al Estado como un articulador no solamente irrelevante, pero sí estratégico para poder desarrollar los sectores, no solamente relacionados con el sector agropecuario, pero sino los distintos sectores de la economía. Si uno mira aquellos países que han sido exitosos en el término de sus despegues, o sea, aquellos que, y permítanme una digresión, siendo economista, digamos, siempre hemos mirado un poco como los faros, que siempre se dice, estas economías han tenido un despegue muy relevante en los últimos 30 o 40 años. Hablemos China, la India, los tigres del sudeste asiático y demás. Lo que vemos es que el rol del Estado para articular los distintos sectores estratégicos y fundamentalmente a través de la articulación y estructuración del sector científico tecnológico ha sido clave. Entonces, si la Argentina o la sociedad argentina está pensando en tener un desarrollo ambientalmente sustentable, adecuado, mejorar la calidad de vida, etcétera, etcétera, realmente, como decía Luz, es impensable tratar de plantear que el rol no tenga un Estado en este sentido. Gracias. Muy bien, José, muchísimas gracias. Muy, muy bueno. José, tenemos una pregunta en el chat, pero el que quiera o la que quiera activar el micrófono para hacer su pregunta, su intervención, está totalmente habilitado. Javier nos pregunta por el chat, en el mismo sentido de ideas hacia el desarrollo sostenible, ¿cómo hacer la transición de actividades que tradicionalmente han afectado ecosistemas a nuevas prácticas que contribuyen a restaurar ecosistemas y aprovechar los servicios? Muy buena pregunta. Voy a dar una respuesta primero en términos de cómo están los lineamientos institucionales dentro del INTA para abordar esa temática, y después voy a plantear una reflexión en términos de perspectiva a futuro. Yo comenté que el INTA implementa proyectos, tiene una cartera de proyectos y los implementa a nivel territorial, y que esos proyectos salían básicamente de una serie de análisis internos, pero que están filtrados por medio de un trabajo matricial con los representantes de distintos organismos y sectores de
la sociedad civil. Uno de los ejes transversales al trabajo de INTA y que está definido en su plan estratégico institucional es la sustentabilidad ambiental. Entonces, uno de los ejes con los cuales se filtran los planteos técnicos para primero elaborar, diseñar y posteriormente implementar los proyectos es justamente la sustentabilidad ambiental. Y esto se lo piensa desde una perspectiva en la cual si el ambiente es nuestro capital natural, y fundamentalmente en el sector agropecuario, nosotros no podemos pensar en tener planteos que degraden nuestro capital natural, porque de última, como todo capital que se degrada, que se deprecia, lo que estamos haciendo es pegarnos un tiro en nuestro propio pie. Y a su vez, y yendo un poco a la pregunta inicial que le hizo a Luz relacionada con cambio climático, también la temática de cambio climático es una de las temáticas transversales, donde lo que tenemos que hacer es mirar a futuro para ver cómo nos posicionamos en este sentido. Y aquí hay dos ejes. El primer eje es fundamentalmente, al no ser la Argentina el responsable histórico del cambio climático, nosotros somos menos del 0,75% de las emisiones globales de CO2. Entonces, lo que tenemos que pensar en términos de cambio climático y donde justamente se está apostando fuertemente bajo el liderazgo del Estado, es a estrategias de adaptación al cambio climático. No somos los responsables históricos del mismo, pero nos pega, ya nos está pegando. Entonces, la inversión en estrategias y tecnologías de adaptación al cambio climático es crítica. Y el otro punto es la mirada prospectiva para poder anticiparnos a lo que ya empieza a ser, digamos, una guerra comercial basada en barreras pararancelarias con soporte en términos de cambio climático y tratar de posicionarnos al respecto. Y en esto la generación de información de base, no quiero aburrirlos con cuestiones demasiado técnicas, digamos, pero con coeficientes con los cuales uno calcula la huella de carbono y demás, que sean generados por nosotros mismos en base a nuestras realidades, nos va a permitir sentarnos en la mesa de negociación con datos más firmes en la mano y poder refutar algunas cuestiones que a veces se nos paran. Bueno, yo no tengo pelo, pero si tuviera pelo se me pararían los pocos pelos que me quedan, cuando nos dicen que tenemos tantos, por ejemplo, emisiones de toneladas de carbono por tonelada de maíz producida o por kilo de carne, digamos, ¿no? Totalmente sin sentido. Pero bueno, es parte de la discusión también. Y yendo al tema de este foro, el Estado tiene un rol muy, muy claro en este punto, porque justamente es el que puede articular y homogenizar el enfoque para atacar estas problemáticas. Bien, José, ahí tenemos un par de preguntitas más. La primera de Fernando es cómo y qué se está trabajando en materia de energías renovables desde el agro. Y después una intervención de Luz Lardone en torno al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces la pregunta sería, José, es cómo y qué se está trabajando en materia de energías renovables desde el agro. No soy un experto en ese tema ni nada por el estilo, pero sé que el INTA tiene una línea de investigación en bioenergía y que a su vez trabaja fuertemente a nivel territorial con el desarrollo de energías alternativas, pero no le podría dar detalles en especial, digamos. Si quieren les busco, pero... Dale, bien, espectacular. Bueno, ¿alguien más que quiera proponer alguna consulta, pregunta, sugerencia, apreciación? Bueno, José, muchísimas gracias. Cristian, te damos la palabra y también la pantalla porque sé que vas a presentar. Obviamente a los que se le vayan ocurriendo alguna pregunta, duda, intervención, nos la van haciendo por el chat
Y a lo último, la cerramos si hay alguna puntual para Luz o para José y va quedando en el tintero. Cristian, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a los presentes en este conversatorio, agradecer a la Universidad Nacional de La Pampa, a la Facultad de Agronomía, y es un gusto que a través de Santiago Ferro Moreno pueda compartir este interesante panel con Luz y con José, a los efectos de ir planteando cuestiones que venimos debatiendo hace ya muchos años, ¿no? Fundamentalmente con respecto al rol del Estado en el sector agroindustrial, agropecuario, y muchos dirán, bueno, pero es un director en el área de defensa, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo se empalma? Voy a hacer una breve presentación con respecto a cómo vincular los temas de defensa, donde básicamente no es el lineamiento principal, pero básicamente creo que es un elemento muy importante desde el punto de vista, algo que, retomando lo que decía Luz, como generación de conocimientos específicos, ¿no? Y en función de eso, dar un breve estado del arte con respecto al sector productivo en general y el de la defensa en particular como apalancamiento del sector productivo. En función de eso, Cristian, ahí tal vez, si querés poner la presentación, la podés poner o F5 o ahí la pantallita que tiene abajo a la derecha y te va a ampliar y te va a permitir ver un poquito más capaz. Bueno, nosotros lo vemos como muy chiquitito. Ok, a ver. Ahí Santiago se ve. Ahí está, perfecto, impecable. Digamos que hoy, si nosotros tendríamos que hacer un breve resumen, ¿dónde están los drivers de las inversiones en la Argentina? Tenemos 5 sectores que son los que traccionan fundamentalmente el 80% promedio de todo ese total de inversión. Uno es la minería, el segundo es energía y petroquímica, el tercero es agroalimentos, ganadería y pesca, como una categoría única, sabiendo la deformación que esto implica, pero digamos en nuestra conceptualización. Cuarto es la cadena productiva de la industria automotriz. Y quinto es todo lo que significa la economía del conocimiento. En ese sector, básicamente, donde tiene mucho para aportar investigación, ciencia y tecnología aplicada al desarrollo de la agroalimentación y de su valor agregado, tenemos un sector que es el sexto, que es el de la maquinaria agrícola, que sin duda muy importante para un sinnúmero de pueblos y localidades pequeñas, en la cual podemos decir las parejas, Armstrong, San Francisco, digamos, varias localidades que son grandes traccionadoras de la industria metalmecánica, Ameguino, que son grandes traccionadoras y que básicamente sabemos que esto ha generado un impulso muy importante para lo que ha sido el aumento de productividad de la agroindustria. En función de eso, siempre se plantea, y ahí tomo un poco a lo que decía recién José, cómo generar mayor valor agregado en nuestras manufacturas. Un desafío que lo podemos plantear hoy, año 2023, pero que lo podíamos decir en el 2015, en el 2002 y así sucesivamente. Es decir, un desafío que está en agenda permanente. ¿Por qué? Y porque obviamente, como decía José, la mayor cantidad en el mundo de población implica que obviamente pone en tensión al alimento, básicamente, y por consiguiente los lugares donde se producen alimentos están en tensión permanente para aumentar niveles de patrón de productividad inexorablemente. En función de eso, de los sectores productivos que traccionan las inversiones en la Argentina, también nos parece un problema que también es estructural, digamos, si uno hace un análisis en la serie del tiempo. Argentina, en sus más, en sus menos, exporta por $500 la tonelada e importa por $1.600 la tonelada. Ese es un problema en el cual genera desequilibrios en los términos de intercambio y obviamente son difíciles de sostener en largo plazo, donde primeramente aparece la restricción externa, ¿no? Es decir, básicamente, mientras más se desarrolla la industria, la agroindustria necesita dólares, dólares que en determinados momentos el Estado no tiene para proveérselo. Ahí empieza, digamos, algunos de los problemas estructurales del sector agroindustrial. ¿Podemos sumarle otros? Sí, por supuesto. Todo lo que implica los caminos para la producción, para bajar los costos de la logística.
Y otro tema que podríamos decir es, bueno, cómo se va a poder invertir refinería de petróleo para poder mejorar los costos, ¿no? De lo que es básicamente todos los derivados del petróleo que sabemos que es necesario para mejorar los costos en el sector agropecuario primario. En función de eso, generalmente podemos decir, en términos muy resumidos, Argentina tiene 64 cadenas de valor productiva a lo largo y ancho del país. Esa sumatoria hace de que en un sinnúmero de cadenas de valor está fuertemente desestructurada, y eso trae aparejado una falta de competitividad sin lugar a duda. En función de eso, y ahora sí, para ir específicamente al sector de la disciplina donde estoy trabajando, la industria de la defensa no ha sido ajena a esa desestructuración de la industria de cadena de valor productiva. En función de eso, en el año 2019 se plantea una ley en la cual se toma la experiencia chilena del Fondo Nacional del Cobre para poder tener un financiamiento a lo largo de los próximos años, digo, en el sector de la defensa, después de 40 años de desinversión, podemos decir, en una serie que desde el 83 al 2020, con sus más y sus menos, la inversión en bienes de capital fue permanente su desinversión. Y en función de eso, en el año 2019 se plantea la presentación en la Cámara de Diputados de este Fondo Nacional de la Defensa, donde tiene tres categorías básicamente. Uno es recuperar capacidades militares que se tenían en el pasado, pero que se le puede extender su ciclo de vida, uno. La segunda es modernizarla, dos. Y tercero es incorporar nuevos sistemas de armas, nuevo equipamiento militar. En función de eso, básicamente, una vez que se aprueba la ley en la última sesión del año 2019, en el 2020 se aprueba en el Senado. La ley es una ley corta, de una página y media de hoja Word, donde tiene varios aspectos que son muy específicos, seguramente porque la ley está hecha por ingenieros, entonces bien concisa y bien precisa desde el punto de vista a lo que apunta la ley, donde, entre otros aspectos, en el artículo 3 tiene tres elementos que son fundamentales. Uno es favorecer la sustitución de importaciones, teniendo en cuenta esto de las restricciones internas que tiene la Argentina. Segundo, promover la innovación productiva, inclusiva, sustentable y con perspectiva de género. Y tercero, incrementar las acciones de investigación y desarrollo. Todos esos aspectos que está dentro de esta ley del Fondo Nacional de la Defensa básicamente apuntó a, bueno, ¿cómo se va a financiar esto? Y bueno, ¿cómo se va a financiar? Comenzó en el año 2020 con el 0,35% de los ingresos corrientes del Estado Nacional. Hay algún paralelismo, también se tomó como experiencia la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología que hablaba luz fundamentalmente. Grandes problemas que tiene el Estado argentino es cómo esto tiene financiamiento no solamente del año, obviamente, que se aprueba la ley, sino para los próximos años. Entonces viene con la complejidad después de no poder definir políticas de Estado a lo largo de los años porque le falta financiamiento. Al segundo año de la ley se incrementó al 0,50, al tercero al 0,65 y este año ya queda estabilizado para los próximos años el 0,8% de los ingresos corrientes. No es tanto como la ley de ciencia y tecnología, pero sí tiene un aprendizaje en la cual ciencia y tecnología empezó antes y pudimos aprender, pudimos emular y podemos de alguna manera comparar esa experiencia de ese camino ya transitado por ellos y fundamentalmente con el Fondo Nacional del Cobre para poder de alguna manera congeniar ambas experiencias. No inventamos la pólvora, tan solo pudimos tomar experiencias que ya se realizaron con extremada satisfacción desde el punto de vista de la concreción de los proyectos. En función de eso, como verán en este slide, el sistema de núcleo de investigación, desarrollo, investigación y producción para la defensa es muy amplio, pero quisiera ponerle un enfoque, porque esta es una actividad específicamente de discusión de la agroindustria, que es el sistema
que implica la ciencia y la información aplicada, que es uno, el Servicio Meteorológico Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, el otro es el Instituto Geográfico Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, y tercero es el CITEDEF, que es el Centro de Investigación para la Defensa, donde nosotros tenemos que concebir la defensa como un aspecto dual, ¿no? Civil-militar, militar-civil. Si no, hay que ver los países que tanto aspiramos ser, cómo han desarrollado su industria de la defensa, fundamentalmente en lo que significa nuevos materiales y procesos productivos de investigación y desarrollo que se desarrolló en el ámbito militar y después se extendió a la industria civil, ¿no? Así que, entendiendo ese ecosistema, sin ser de vuelta el aspecto fundamental desde el punto de vista de lo que significa las Fuerzas Armadas, sí tenemos estos tres organismos que son descentralizados y que obviamente nos permite poder poner una pata desde el punto de vista de la apoyatura, de la asistencia al sector agroalimenticio. En función de eso, el Sistema Meteorológico Nacional, decíamos que tenemos tres organismos descentralizados presupuestariamente y que son un gran conector para el sistema agroalimentario, agropecuario, agroindustrial que tiene nuestro país. En el sistema meteorológico, básicamente, es un organismo que tiene más de 150 años y que desarrolla distintos productos y servicios específicos, fundamentalmente, entre otros tantos, herramientas de monitoreo de las principales variables agrometeorológicas, y a partir de una información satelital de última generación permite algo que en el campo es muy importante como insumo, que es el sistema de alerta temprana de eventos meteorológicos extremos. Básicamente, ese sistema de alertas por temperaturas extremas fue desarrollado, fue construido por argentinos, por Argentina, desde el INVAP. Concretamente, la construcción de esos satélites meteorológicos, hay 10 países en el mundo que pueden diseñar y construir. Argentina está entre esos 10 países privilegiados. Digo, para poner en valor lo que significa la ciencia aplicada y no verlo como algo muy genérico, muy distanciado de nuestras propias vidas, en este caso específicamente aplicado al sector agroindustrial, ¿no? En función de eso, ese sistema de alerta temprana, en la cual con los nuevos satélites posibilita tener una proyección a 72 horas e ir corrigiéndolo cada 25 minutos, permite obviamente para el productor agropecuario tener distintos niveles, en la cual el rojo es la situación extrema, pero digamos el naranja te indica con una cantidad de horas previas la preparación previa, el amarillo la información y el verde la tranquilidad, ¿no? Que es en definitiva el mejor escenario. En función de eso, digamos, estos satélites que se construyeron con técnicos y en una empresa pública argentina, me parece que es importante destacar. ¿Hay empresas privadas que lo hacen? Absolutamente que sí. Pero nosotros, como estamos diciendo, del Estado, la contribución, el servicio que estamos generando al sector productivo, estamos teniendo una posición a tal efecto, ¿no? En función de eso, también en este aspecto de la sinergia privado-público, público-privada, el ProRindes, que ha sido una simulación básicamente de rendimiento para lo que es la soja, maíz, trigo y cebada, este es un proyecto que nació en el sector privado, allá por el año 2018, 2019, y que después, ya sobre finales del 2019, principios del 2020, el Estado Nacional, a través de un consorcio de tres entidades, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Servicio Meteorológico Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, y la organización CREA, bueno, ahí se articuló básicamente cómo vamos a datear el suelo, cómo vamos a buscar los modelos matemáticos, la modelación, para poder acercarnos a la realidad, lo que serían los datos agronómicos, y luego la comunicación, ¿no? Es decir, cómo poder comunicar al exterior. Estos tres elementos que implica una gran inversión desde el punto de vista de profesionales realizando el software y de alguna manera poniéndolo en práctica en los distintos climas del país, hace básicamente de que el rendimiento relativo simulado tenga un margen de error muy estrecho, en la cual obviamente ahí apuntamos
con lo que decíamos con Luz, de ciencia aplicada o información específica, ¿no? Es decir, cómo se le ve la utilidad de tener un servicio meteorológico, entre otras tantas cosas, ¿no? Y cómo se financia esto que nació desde el sector privado, pero que después lo tomó el Estado para poder ampliarlo, amplificarlo y sostenerlo en el tiempo. En función de eso, podemos ver, en el caso del cultivo de la soja, en la campaña 2022-2023, lo que es la relación entre los cuantiles de rendimiento y la media de los rendimientos por las distintas localidades en la zona de la Pampa húmeda, básicamente. Ahí nosotros podemos entender claramente cuál es la utilidad concreta de tener, entre otras cosas, satélites, satélites propios, en la cual le damos una extrema utilidad para el sector traccionador de la economía, como es el agroalimenticio. Y en función de eso, hace unos días se trajo al país, con el financiamiento del FONDE, del Fondo Nacional de la Defensa, y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ambos. Ahí puede darme Luz Lardone la espalda con respecto a una inversión, a un trabajo sinérgico entre ambos ministerios, que ha sido básicamente el proyecto del supercómputo, que es un cómputo de alto rendimiento, de alto desempeño, entre otras cosas, no solamente para registrar los 150 años de información del servicio meteorológico, sino también la posibilidad de acumular en tiempo real una cantidad de información rápido de procesar y poder dar resultados al respecto. No solamente para el caso del servicio meteorológico, sino para otras áreas del Estado, entre otras cosas el Instituto Geográfico Nacional, el CONICET y otras áreas del Estado y en gobiernos provinciales. Me parece que esa conjunción es importante ponerla en perspectiva, darle visibilidad, porque entre otras cosas, este proyecto fue sumamente complejo el abordaje de poder traerlo al país. Entre otras cosas, siempre hay malos pensados que decían, ¿para qué vamos a traer este equipamiento? Es decir, bueno, acá está el equipamiento concretamente, ya está materializado, ya está en el proceso de instalación concretamente. En los próximos días ya va a empezar a emitir los primeros resultados, se está en una etapa de prueba porque hace unas pocas semanas que se trajo al país. Eso implica todo un abordaje técnico de la instalación correspondiente, la refrigeración y demás, pero que obviamente la gente del Servicio Meteorológico Nacional, sus profesionales, tienen mucha experiencia en todo esto, y entre otras cosas porque han estado durante muchos años trabajando en las restricciones. Entonces eso también agudizó el ingenio con respecto a lo que significa el procesamiento y la calidad de la información brindada. Dijimos que el Ministerio de Defensa tiene 3 organismos. Servicio Meteorológico, ya hablé. Vamos al segundo, que es el Instituto Geográfico Nacional, antiguamente Instituto Geográfico Militar, conocido, donde básicamente la constelación de los satélites SAOCON realmente es un lujo poder transmitirle a la sociedad lo que ahí hay, concretamente. Porque básicamente ahí hay todo un trabajo articulado entre el Instituto Geográfico Nacional, el INTA, la CONAE, el CONICET, las universidades, distintos organismos públicos, nacionales, provinciales, municipales, donde básicamente, en el caso agropecuario, es el monitoreo de las emergencias ambientales y ese monitoreo de lo que significa tener en tiempo real sobre lo que significa los cultivos agrícolas en cuanto a su comportamiento diario. En función de eso, ¿qué es lo que hacemos el Instituto Geográfico Nacional? Los principales productos operativos, que son información pública y libre, fundamental para tomar decisiones de manejo de los principales cultivos extensivos pampeanos. Esa constelación de satélites, la cual te permiten completar 15 órbitas por día y tomar 125 imágenes diarias. Eso es un valor agregado importantísimo, pero no porque lo diga yo, sino porque han venido especialistas de otros países, inclusive de países desarrollados, donde nos plantean algo inimaginable que en la Argentina eso se esté desarrollando, ¿no? Y esté en funcionamiento. Entre otras cosas, te permite ver imágenes de gran tamaño con una resolución de píxeles de hasta 10 metros. Esto básicamente, ¿en qué se ve el resultado concretamente? Bueno, en poder trabajar con niveles de lote de agricultura de precisión, ¿no? Y eso, evidentemente, lo que permite es que el radar detecte la fenología de los cultivos y la evolución en el tiempo. Entonces, evidentemente, hay elementos que se producen
como calidad de información en la cual está muy alejado del ciudadano, en este caso del productor, pero que tenemos que darle visibilidad y ponerlo en valor para qué se hacen estas inversiones desde el punto de vista del Estado. En función de eso, se está trabajando en lo que es una red argentina de monitoreo satelital continuo, ¿no? Fundamentalmente se sabe que una red de referencia geodésico nacional es fundamental. No hay marco de referencia si no hay cartografías posibles. Y esto uno lo puede ver claramente en los gobiernos provinciales o en las municipalidades, donde necesitan tener informaciones para sus catastros. Es decir, y esta red de monitoreo satelital continuo permite tener cada vez mayor precisión, que está en el marco también de una red internacional, pero que Argentina ahí presenta año tras año distintos modelos digitales de velocidades en la cual han contribuido a mejorar notablemente los sistemas de catastro fundamentalmente. Tercero, de los tres organismos que están a cargo del Ministerio de Defensa, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, el CITEDEF, básicamente acá hay dos aspectos o dos líneas de investigación que me parece muy interesante poder destacar con ustedes. Uno es el Centro de Investigaciones en Plagas e Insecticidas, que surge con el objetivo de optimizar el control de insectos plaga, organismos que suelen generar resistencia a los insecticidas. Ahí hay toda una línea de trabajo de investigación por parte del CITEDEF, y otra línea de investigación es todo lo que sea el área de materiales para lo que es sembradoras, cosechadoras, en la cual es necesario bajar el peso de lo que significa la estructura de esos equipamientos. Fundamentalmente en el tema ciencia de los materiales, no solamente el CITEDEF, podemos decir también lo que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde está el Instituto Sábato, que no depende del Ministerio de Defensa, pero que también hay líneas de articulación entre ambos institutos que nos parece muy importante poder destacar. Cuando Argentina vende implementos agrícolas, está vendiendo tecnología y está vendiendo ciencia aplicada de argentinos y argentinas. Entre otras cosas, con el tema de las ciencias de materiales, es fundamental seguir trabajando en esa dirección, porque sabemos que mientras menos peso tenga el equipamiento, más fácil va a poder ser su maniobrabilidad por parte de los usuarios, ¿no? Es decir, son tantos desafíos juntos en la cual en esta charla lo que tratamos de mostrar es cómo el Ministerio de Defensa con sus tres organismos tiene una cuota aparte de contribución, de generación de información de valor agregado para que pueda ser tenida en cuenta y que los productores, las empresas, pequeñas y medianas empresas, puedan utilizarlo, en la cual son servicios que son totalmente gratuitos y accesibles para cualquiera que pueda tener una conexión de Internet, ¿no? Eso básicamente es el objetivo de mostrar cómo el Ministerio de Defensa, fundamentalmente con lo que ha sido el Fondo Nacional de la Defensa, viene trabajando en varios sectores, y uno de ellos es el que hoy nos han convocado, en la cual nuevamente agradecer a Santiago la posibilidad de poder conversar estos temas, en la cual rompe un poco el paradigma frente a una importancia en la inversión del Estado en el desarrollo del agro. ¿Qué papel puede tener la industria de defensa? No hay tanques, no hay barcos, no hay aviones. Bueno, efectivamente, digamos, lo que mostramos es alguno de los aspectos, algunos de los tips que podríamos presentar con mucho mayor detenimiento en otra actividad, pero que hace un poco el conocimiento de tipo general en cuanto a la vinculación pública intraestatal. Muchas gracias y quedo a disposición. Muchas gracias, Cristian. Impecable, muy bueno, muy interesante. Si alguien tiene alguna consulta, alguna apreciación, alguna pregunta para Cristian, es el momento indicado. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Cualquier duda, consulta, ahí tenemos. Perfecto, dale vos. Sí, como para sumar a la presentación de Cristian, me parece importante agregar, sobre todo en un momento en el que se está poniendo en duda, digamos, la generación de los conocimientos científicos independientemente de los sectores a donde se apliquen, ¿no? Acá nos convoca el sector agropecuario y agroindustrial, pero en general
Me parece que toda la exposición de Cristian viene a interpelar, por lo menos, esto de la ciencia útil o la ciencia no útil, ¿no? Yo no estoy en nada de acuerdo con pensar que hay algún conocimiento que es útil y que tenemos que salir a explicar los impactos y muchas veces el diagnóstico es que es un problema de comunicación, que no se conozcan los resultados de la ciencia. Yo creo sí que no son temas que se pueden hablar faltándole el respeto al conocimiento y al bagaje de conceptos técnicos, digamos, porque a veces cuando uno habla de cuestiones asociadas al conocimiento aplicado incluso, eh, no es fácil porque no tenemos ni el tiempo suficiente, ni tampoco está en el imaginario colectivo la importancia que a veces le damos al producto de los conocimientos, ¿no? Entonces, me parece importante mostrar tanto los tres organismos, digamos, que están dentro del marco de la defensa, también integran el CICIT, el Consejo Interinstitucional, donde se aplica la ley de financiamiento de la cual yo hablaba, o sea, está el INTA, están las universidades a partir del CINI y del CRUP, están todas las instituciones de defensa que nombraba Cristian, y otras, ¿no? También están parques nacionales, está el CGMAR, o sea, todas las instituciones que componen el sistema. Pero digo, desde el momento en que tenemos que salir a explicar que es importante cualquier conocimiento científico, pero sobre todo aplicado al agro y a la agroindustria, en un país como el nuestro, donde la producción de alimentos es uno de los más importantes, no el único, también escuchábamos hablar de las cuestiones energéticas, etcétera. Me parece que entender que, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional tiene a Clementina, como también lo mencionaba Cristian, que permite acelerar 250 veces más la capacidad y la velocidad de los datos, de la ciencia de datos, digamos, y cómo todo eso se aplica a la cotidianeidad nuestra, ¿no? La otra vez decíamos, ¿cómo explicamos dónde está el conocimiento científico? Y mira, está todos los días en tu vida cotidiana, con el teléfono en el que usás, el transporte que te tomás, el alimento que comes, etcétera, la ropa con la que te vestís. Después podemos ver, digamos, si tiene mayor o menor tecnología, que esa es otra discusión, ¿no? La tecnología, la inversión tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial, que no es lo mismo que hablar de conocimiento científico. Yo tiro todas estas cosas porque me parece importante que cuando hablamos de la inversión del Estado, hay inversiones en distintas dimensiones. La más fácil y la más rápida es la dineraria, pero también hay una inversión en planificación, en el hacia dónde ir, hay una inversión en cómo se plantean y se gestionan las leyes, ¿no? La ley de economía del conocimiento, la de biotecnología, la de nanotecnología, la de promoción y fomento a la innovación, el plan de ciencia, todas esas requieren, además de visiones que están todo el tiempo trabajando sobre la coyuntura, pero pensando en políticas de mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que es un momento muy importante y muy propicio este webinar para poner en común todo lo que implica la inversión del Estado en ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología aplicada y a veces en lugares no tradicionales como los que mencionaba Cristian, donde uno piensa que el servicio meteorológico solo se ocupa del clima o que el CITIDEF es algo que no necesariamente se visibiliza lo que se hace, ¿no? Entonces, creo que como síntesis de esto diría que es muy importante que seamos nosotros y nosotras quienes estemos poniendo en valor el conocimiento científico como una inversión y como una política de Estado en el sector agropecuario y agroindustrial. Muy bueno. Tenemos una pregunta de Fernando en el chat que dice, hoy tenemos un deterioro de vías de comunicación en Argentina, temas como la recuperación del ferrocarril es importante. ¿Se está trabajando algo esto desde Defensa? Está bajo el Ministerio de Transporte. Es un área que está dentro del Ministerio de Transporte, no tiene Bien. injerencia en la defensa, si bien alguna participación en algunas localidades ha hecho como aporte técnico, fundamentalmente abrir algunas calles y demás, pero no es la misión primaria del Ministerio de Defensa estar en el área de transporte, ¿no? Más allá de alguna colaboración puntual
que sí se ha hecho, fundamentalmente en el norte. Genial. Y ahí Javier aportaba un poco al comentario de Luz, decía en el sentido de lo que plantea Luz, tenemos un enorme campo de aplicación y de investigación científica en el área de agroecología, por ejemplo. Bien, si les parece, les robo los últimos 10 minutitos para dar mi perspectiva. En primera instancia, quería contarles un poco el porqué del título. ¿Sí? El título habla de algunos aspectos que ya fueron de alguna manera recolectando y explayando tanto Luz como José como Cristian. El primero es el concepto de importancia. ¿Sí? El título en total era Importancia de la inversión del Estado en el desarrollo del agro. El tema de importancia, uno podría pensar qué importancia tiene el agro para Argentina y empezar a tirar indicadores convencionales como los que trabajamos habitualmente, cuántos puestos de trabajo genera, qué ocupación territorial tiene, cuántos dólares de las exportaciones significa el sector agropecuario o las cadenas agroalimentarias en términos conjuntos, cuánto aporta en términos de tributo a la masa que recauda el Estado en términos impositivos, y un montón de indicadores que convencionalmente se utilizan, y creo que ninguno de nosotros, de nosotras, puede soslayar que el agro es un elemento importante, el agro no entendido solamente como la parte productiva, sino como todas las cadenas de valor, como todos los entramados que se generan a partir de las actividades agropecuarias, es un elemento sumamente importante. Y me quedo con esto de importancia porque a lo último también lo voy a retocar, así que importancia lo voy a dejar un poco vacante. El segundo concepto es el tema de inversión. Y Luz lo tocó un poquito, porque no estamos hablando de gasto, no estamos hablando de costo, sino que estamos pensando este concepto de inversión. Y si bien tiene razón Luz, que a veces lo más palpable es cuántos porcentajes del PIB, qué porcentaje del presupuesto global de nación, cómo va evolucionando ese dinero, es sumamente importante para entender un poco el rol del Estado. Es también entender que el Estado no participa con gastos, sino que participa con inversión, y lo que está apostando concretamente es a mejorar estructuralmente el sector en el cual está aportando. Entonces, en ese sentido, poner un poco en juego que la palabra inversión está puesta, entiendo que seguramente la mayoría de ustedes lo comprendió así, como una mirada del Estado propositiva, proactiva y orientada hacia el desarrollo. Después, el concepto Estado, que tanto el concepto Estado como el concepto agro, uno lo pone como un elemento uniforme, y en realidad, si hay algo que caracteriza tanto al Estado como al agro, es la heterogeneidad. Sí, perdón. Había ahí alguien. Les decía que de alguna manera lo que caracteriza al agro y al Estado como sujeto es la heterogeneidad. Ahí hay un micrófono abierto, ahí ya no sé de cuál, pero va saltando. En ese contexto, me parece que el Estado, y un poco lo fueron planteando también los colegas y la colega, es una diversidad de actores orientados al agro que es importante. Uno no podría realmente explicar la dinámica del agro argentino sin poner en juego el rol del INTA, sin poner en juego el rol de SENASA, de las facultades de agronomía del país, de un montón del Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Geográfico Nacional. Hay un montón de elementos, de organismos del Estado que se han materializado en política pública, que han trasvasado con distintos matices, con distintos grises, los distintos gobiernos, y que de alguna manera hoy están presentes en el cotidiano, que tal vez uno no aprecie del todo los aportes que le hace a su vida cotidiana, pero que, como dijo Luz, de alguna manera los resultados están en muchas cuestiones de nuestra vida cotidiana, en lo que comemos, pero también están en las decisiones que tomamos, en la información que recibimos, porque de alguna manera todos estos organismos vinculados al agro específicamente, lo que aportan es algo que no podría aportar el sector privado de manera contundente, que es información. Información disponible, de calidad, y que muchas veces, si uno la utiliza bien, obviamente sirven como un insumo estratégico para los procesos de toma de decisiones tanto públicos como privados. Y el último elemento del título que me gustaría destacar es el concepto de desarrollo, porque ahí podríamos puesto importancia a la inversión del Estado en la competitividad del agro, en el crecimiento del agro, pero en realidad pusimos desarrollo porque también ahí es un punto focal.
y también, lamentablemente, lo tengo que retomar de vuelta, lamentablemente, porque ya Luz me fue sacando un poco de argumentos, también lo hizo Cristian y José, el tema de que uno podría pensar también en términos de competitividad, y de alguna manera el concepto de competitividad le queda mucho más adecuado al mercado que al Estado, y ese concepto es un poco el que tenemos que trabajar y al cual apuntar como inversión en el Estado. Entonces, un poco en ese sentido, me gustaría ir reflexionando, y ahora vuelvo un poco al concepto de importancia. También lo planteó José, estamos en un contexto donde de alguna manera tenemos un crecimiento, una proyecciones de crecimiento poblacional sumamente importante. Estamos hablando que en los próximos años vamos a superar el umbral que el planeta podría de alguna manera albergar en las condiciones que tenemos. Estamos hablando de crecimiento en la demanda de alimentos, obviamente por el cambio climático y por los modelos productivos que fuimos llevando adelante a lo largo de la historia. Hay una reducción de zonas cultivadas, hay un aumento de la demanda de agua potable, hay un decrecimiento de la biodiversidad, hay un aumento de, por ejemplo, la temperatura media, de la energía y la matriz energética en base a lo que son recursos fósiles no renovables, un incremento de los gases de efecto invernadero, una disminución de bosques. Uno podría pensar un futuro con un montón de tendencias que realmente son desafíos sumamente importantes, no solamente para el agro y para Argentina, sino para la humanidad. Y en ese contexto es donde uno tendría que reflexionar cuál va a ser la importancia del agro y cuál va a ser la importancia del agro guiado por un Estado, ¿sí? Acá estamos en un contexto que, para no ser inocente, y por eso está planteado también el webinar, tiene que ver con la posibilidad concreta de que la sociedad argentina, de manera democrática, decida por un modelo de país donde de alguna manera entienda que el CONICET no es necesario, que la inversión en educación pública superior de calidad tendría que estar de alguna manera con otro sistema, con otra propuesta más privatizada, donde el conocimiento tiene que ser útil, tiene que ser práctico, aplicado y de ciencias concretas, y no permitir la investigación en la heterogeneidad y en la diversidad que tiene hoy la ciencia argentina. Me parece que es un punto donde nos tenemos que poner a reflexionar qué rol va a tener el Estado, o tendría que tener el Estado, y qué rol va a tener el agro en ese contexto de grandes desafíos. Y ahí me parece que lo que tenemos que pensar es este concepto de competitividad. Si nosotros pensamos que el sector privado es la solución, obviamente la medición del desempeño del sector privado es la competitividad. ¿Y qué significa ser más competitivo? Es, de alguna manera, tener mayor presencia en el mercado, tener menores precios, tratar de llegar a volcar todas las capacidades que uno tiene para ganarle a otro. Sí, competitividad implica realmente ganarle a otro, porque en realidad lo que estamos haciendo es una competencia. ¿Qué es lo que uno busca en términos concretos cuando está pensando en la competitividad desde el sector privado? Bueno, obviamente ahí aparece la innovación como un elemento central, la calidad, las articulaciones, y entre otros factores. Nosotros tenemos de alguna manera un entramado productivo que es competitivo, estamos hablando del agro, y es competitivo principalmente porque tenemos unas ventajas comparativas importantes, tenemos unos recursos naturales que son sumamente productivos y nos permiten posicionarnos en muchas escalas, pero además tenemos, para esa competitividad empresarial más privada, factores intangibles, y en este caso estamos hablando de personas formadas, y acá es donde, de alguna manera, el rol de la universidad pública a lo largo de la historia en la generación de capacidades, de intangibles, de información, de conocimiento, de calidad de las personas, tuvo un rol muy importante y va a tener un rol muy importante en el futuro. La formación de quiénes son las personas que manejan nuestros recursos y capacidades en el agro es un elemento central, y por lo tanto, obviamente, hay que ponérselo hay que ponerlo en juego y hay que ponérselo a reflexionar. En términos de competitividad,
de alguna manera se relaciona siempre con los conceptos más económicos, ¿sí? Sí, y también es un poco la reflexión en torno a lo que marca la agenda general, donde lo económico prima por casi todas las cosas, ¿no? Si uno tendría que analizar una evolución desde lo que es la competitividad al desarrollo, nosotros estamos pensando casi siempre, estoy hablando en términos país, y esto obviamente es una opinión, en términos de crecimiento económico, porque nos interesa cuánto aumentó el consumo en términos generales, cuánto aumentó el PIB. Estamos todavía como país en un estamento donde miramos la economía como uno de los indicadores fundamentales, que lo es seguramente, pero para poder reflexionar en términos de desarrollo, y como lo venía diciendo también Javier en todas sus preguntas e intervenciones, desarrollo sostenible, tenemos que empezar a pensar una evolución de ese crecimiento económico para darle más contenido, y obviamente la ciencia, la tecnología y la enseñanza pública en ese trayecto, en ese camino de pensar meramente en el crecimiento económico y tratar de empezar a reflexionar y actuar en términos de desarrollo sostenible, que entiendo nos falta mucho, la brecha es ancha en muchos sectores, en la política y en el sector privado. Creo que tenemos que empezar a desandar un poco cuáles son las funciones que tiene cada uno de los sectores, y la verdad es que no se me ocurre un formato donde podamos pasar de la competitividad o el crecimiento económico como un indicador concreto al desarrollo sostenible sin la intervención del Estado. Sí, me parece que si uno no reflexiona en torno a la necesidad de contar con un plan, con un elemento central como el Estado para poder generar todas las instancias necesarias para el desarrollo económico, para que se empiece a progresar, para evolucionar cualitativamente en un montón de cuestiones que tienen que ver con la sociedad, y empezar a entender el desarrollo sostenible como no como una necesidad, ni no como un requisito externo, sino como una forma de interpretar la realidad y actuar en consecuencia. Creo que es fundamental ahí empezar a trabajar de alguna manera un proyecto de país. Y acá con esto cierro mi intervención. De alguna manera, la posibilidad de que no exista el CONICET, de que el INTA de vuelta se vea en una etapa de financiamiento, de que las universidades públicas tengan de alguna manera un mecanismo de voucher para el acceso, lo que esto obviamente haría que se concentre la educación, porque el punto de equilibrio sería tantos vouchers para poder funcionar, y obviamente las facultades chicas, en este caso de agronomía, no tendrían los elementos necesarios, la cantidad necesaria de estudiantes como para poder cubrir sus costos, y esto, como en todo lo que es la economía moderna, tiende a la concentración, y la concentración en términos generales no es buena para lo que es el bienestar colectivo. Entonces, la reflexión en torno a esta dinámica, a este escenario que se viene planteando y que de alguna manera puede ser posible, y creo que el domingo se va a ver de alguna manera si es tan factible, pero entiendo que es un escenario posible. Tenemos que empezar a pensar y a reflexionar, en caso de que se dé o en caso de que no se dé, que tenemos que empezar a trabajar en políticas de largo plazo, en políticas colectivas, consensuadas, trabajadas desde la construcción colectiva, desde abajo hacia arriba, pero tratando de unificar criterios, tratando de poner a todos los actores en la mesa, porque la irrupción de personas, de propuestas de país, donde de alguna manera lo que se plantea es eliminar todo lo malo y traer algo nuevo, y que eso sea avalado por un 30 o un 40% de la población, es una reflexión para los que estamos en general en el Estado, en las políticas públicas, los que de alguna manera trabajamos concretamente con fondos públicos, porque necesitamos empezar a traducir un montón de cuestiones de las que hacemos continuamente en consenso, y que estos consensos sean materializados en acciones concretas de largo plazo que nos permitan tener un plan de país. Que los gobiernos cambien matices, cambien interpretaciones, pero que no cambien el plan de país. Y lo que estamos, entiendo yo, es trabajando acá o viendo en estos últimos 30, 40 años, es cambio de modelo de país que en realidad no nos están haciendo bien, y están permitiendo en este momento tener una mirada o una propuesta electoral que puede llegar a ser aprobada democráticamente, que realmente va en contra
de una capitalización de políticas públicas como el CONICET, como el INTA, como las facultades de universidades públicas. Y esta reflexión nos tiene que llamar a la acción rápidamente, por más que gane quien gane en la próxima elección, tenemos que empezar a trabajar, y para el agro también en concreto, empezar a trabajar también en un proyecto que involucre a todas las perspectivas, que sume a todos y que de alguna manera logre consensos mínimos que nos permitan sostener un plan de país de largo plazo. Esa era un poco mi reflexión en torno a la charla. Obviamente quedo abierto a cualquier pregunta y agradezco comentarios, sugerencias o lo que sea necesario. Santiago, yo voy a hacer un comentario. Si Dale. llegara a suceder lo que vos decís que está sucediendo y nos juntáramos dentro de unos días o principios del 2024, el título de este webinar podría ser Importancia de la inversión, solamente, porque en otros modelos el Estado ni siquiera está, y mucho menos el desarrollo. Espectacular. Acá Javier decía, la importancia también está dada en que las políticas, cuando son del Estado, no desde un conflicto, de lugar de conflicto de intereses. Y después Jaime dice, los conflictos se equilibran, gracias, me tengo que retirar, decía Javier. En este momento no está. Bueno, concuerdo con vos, Luz, obviamente es un poco la idea del webinar, es reflexionar. Si alguien tiene alguna reflexión, algo para compartir, es el momento. Si no, les agradezco su tiempo y espero que hayamos de alguna manera aportado un granito de arena a sumar perspectivas. Acá hay una intervención, dice, para el desarrollo de Jaime, para el desarrollo sostenible en las actividades agropecuarias y forestales es necesario tener claras políticas de Estado. En lo forestal es indispensable, el rol del Estado es estratégico. Totalmente, Jaime, es así. Es fundamental el Estado en la concepción del largo plazo y es sumamente importante tener pero lo que un poco, para abonar y ser redundante, me parece que como miembros del Estado, como sujetos, como empresarios, empresarias, tenemos que reflexionar que si nuestra actuación está permitiendo la irrupción de alguien que su propuesta es dar de baja las políticas de Estado que han durado y han permanecido y han consolidado grandes ejes, uno de ellos es en el agro. Me parece que es importante una reflexión para adentro para empezar a trabajar concretamente en una nueva mirada que nos permita ser más abarcativo, más duradero, más sostenible, y un poco esa es la redundancia que les quería plantear. Gracias por sus aportes y esperemos recordar que la democracia implica un compromiso con el Estado como herramienta de la sociedad. Ahí planteaba Fernando. Bueno, si les parece, algunas autocríticas caben bien hacerse, dice Jaime, totalmente de acuerdo, es sumamente importante. El aprendizaje sin retroalimentación, los sistemas tienden a degradarse. Gente, muchísimas gracias por su tiempo, Luz, José, Cristian y a todas y todos los que están presentes, muchísimas gracias. Después colgaremos el video y les compartiremos el link. La verdad que muchísimas gracias por todo y muy interesante las exposiciones. Muchísimas Muchas gracias por la y invitación. quedamos a disposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto. Gracias.